JM Soluciones Legales. Pensemos en esto por un segundo. El 3 de enero de 2026. Ese día algo cambió para siempre. La captura de un jefe de Estado en funciones. Eso no fue solo una noticia de primera plana. Fue literalmente un terremoto legal. Lo que vimos nacer ese día fue una doctrina, súper radical, que vino a romperlo todo. La llamada extradición ejecutiva. O sea, el fin de la inmunidad como la conocíamos. Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad una orden judicial, una simple orden de una corte en Nueva York, tiene el poder de anular la soberanía de una nación completa? Es una locura si lo pensamos. Así que vamos a meternos de lleno a desglosar este caso, que sin duda cambió las reglas del juego global. Ok, empecemos por el principio. Para entender qué tan grande fue este cambio, primero tenemos que hablar de lo que se rompió, de ese pilar que fue demolido por completo, la inmunidad soberana. A ver, la inmunidad ratione personae, piensen en ella como un escudo, pero un escudo absoluto, impenetrable. Era la regla que decía que a un jefe de Estado en funciones simplemente no se le podía tocar en una corte extranjera. No importaba de qué se le acusara. ¿Por qué? La idea era sencilla, que pudieran gobernar sin que nadie de afuera se metiera. Ese era básicamente uno de los pilares del orden mundial que conocíamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vino abajo ese escudo que parecía intocable? Bueno, todo pasó increíblemente rápido, a finales de 2025. Primero, un despliegue naval gigante en el Caribe. Luego, sanciones petroleras totales, un bloqueo en toda regla. Después, se designa el llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista. Y la pieza final, la madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar en Caracas que nadie vio venir. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, desde el punto de vista legal. ¿Cómo justificaron saltarse una norma tan fundamental como la inmunidad? Bueno, aquí entra en juego algo llamado la doctrina del enemigo. Y este es el corazón del argumento de Estados Unidos. Se fueron hasta el derecho romano para desempolvar un concepto, hostis humani generis. La idea es esta. Hay crímenes pero tan atroces que la persona que los comete deja de ser un presidente o un jefe de Estado. Se convierte literalmente en un enemigo de la humanidad. Y al hacer eso, pierde su carácter funcional, o sea, pierde ese escudo protector que le daba la Convención de Viena. Así de simple. Y para amarrar bien el argumento, le sumaron otro concepto clave, el jus cogens. Esto se refiere a normas que son como la ley suprema a nivel internacional, las que no se pueden violar bajo ninguna circunstancia. Entonces, la tesis fue, la lucha contra el narcoterrorismo es una de esas normas jus cogens. Y bajo esa lógica, si un líder usa todo el poder del Estado para cometer esos crímenes, la soberanía pasa a ser, una ficción, un papel que ya no vale nada frente a algo tan grave. Y miren esta tabla, porque resume perfectamente el giro de 180 grados que esto significó. Es que es brutal. Antes, la soberanía territorial era sagrada, intocable. Con esta operación quedó subordinada a la captura de alguien. La inmunidad, que era absoluta, de repente, inaplicable. Y la jurisdicción, que se limitaba a las fronteras, se convirtió en una especie de jurisdicción universal en la práctica. Se volteó todo el tablero. Claro, una movida de este calibre no iba a pasar sin que nadie dijera nada, ni de cerca. La reacción del resto del mundo fue inmediata, fue durísima, y se levantó una defensa férrea del principio de soberanía. Y aquí vemos el choque de trenes, clarísimo. Por un lado tienes a Estados Unidos diciendo, oye, yo actúo bajo mi propia constitución, bajo los poderes de mi presidente. Y por el otro tienes a casi todo el mundo gritando, un momento, eso es una violación directa y flagrante del artículo más fundamental de la Carta de la ONU, el que prohíbe usar la fuerza contra otro país. Y la condena fue masiva. El secretario general de la ONU dijo que era un precedente peligroso. El presidente de Brasil lo llamó una afrenta gravísima. Abogados y académicos de todo el planeta apuntaban a violaciones del Estatuto de Roma. El mensaje era uno solo y muy claro. Esto se dio como un ataque frontal al orden mundial y al sagrado principio de no injerencia. Pero, a ver, no nos quedemos solo en el debate legal, que ya es enorme, porque detrás de todo esto hay consecuencias económicas muy reales, muy tangibles, de miles de millones de dólares. Hablemos de eso. Esta cita lo cambia todo.
Cuando se dice «y recuperar el petróleo», se abre una puerta a otra dimensión de este asunto. Sugiere con todas sus letras que hay un objetivo económico clarísimo. Y esto nos obliga a preguntar, ¿la doctrina del enemigo de la humanidad es de verdad un avance para la justicia global? ¿O es la excusa legal perfecta para lograr metas geopolíticas y económicas? Y esto nos lleva a un problema muy práctico, sobre todo para el mundo de las grandes corporaciones y las inversiones. Ok, hay un país intervenido, un gobierno nuevo. ¿Cómo opera una empresa ahí? ¿Qué seguridad jurídica tiene? Es obvio que se necesitan herramientas legales totalmente nuevas para un escenario así. Y la solución que se pone sobre la mesa es básicamente un blindaje legal de 3 capas. Es la única forma de que las multinacionales se animen a invertir. Primero, cláusulas de estabilización, es decir, congelar las reglas del contrato para que no las cambie el gobierno que venga. Segundo, arbitraje internacional. Si hay una disputa, se resuelve afuera, en tribunales neutrales. Y tercero, y esto es clave, exenciones de responsabilidad. Un escudo para no tener que hacerse cargo de problemas heredados, como los enormes desastres ambientales que ya existen. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al final. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va el derecho internacional y la forma en que se gobierna el mundo después de esto? Al final parece que solo hay 2 formas de ver esto, y son totalmente opuestas. Por un lado, podríamos estar viendo el colapso total del orden internacional, la ley del más fuerte simple y sencillamente. ¿O será que estamos presenciando el nacimiento, quizás un poco doloroso, de un nuevo tipo de ley? Una en la que la justicia contra los peores crímenes está por primera vez por encima de la soberanía de un país. Y la pregunta que queda en el aire es francamente inquietante. Si ese escudo de la soberanía, que protegía por igual a todos los países, grandes y chicos, ya fue perforado, ¿quién es el siguiente? Porque las consecuencias de este caso, sin duda, van mucho, mucho más allá de un solo país. El futuro del derecho está aquí. Forma parte de la evolución jurídica. Suscríbete gratis y activa la campanita para no perderte nuestra próxima entrega. JM Soluciones Legales.